Bueno, nos fuimos y nos quedamos pendientes, Cintia, con esa forma de educar, porque aunque queremos que las voces se escuchen, ¿qué dicen esas voces y cómo lo dicen también es importante? Así es. Y ahí hay dos perspectivas. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la formación de las personas, de las mujeres en este caso, que no necesariamente van a medios de comunicación. Esa formación a través de los box training y otros que han ido surgiendo en el camino, pues le ha permitido a muchas mujeres ser más independientes, trabajar en cosas que le gustan. Yo tengo el caso, por ejemplo, de una locutora que se formó con nosotros y ella es de San Pedro de Macorís. Y en la época de la pandemia, recuerdo que un grupo de talentos interesados en seguir profundizando, pues hicimos una especie de taller, si se quiere, de manera virtual, como la tecnología y Dios ayudó en ese momento, y les ayudamos a preparar sus espacios en casa para poder seguir siendo productivas. Y déjame decirte que una de ellas, tengo el testimonio así muy fresco, perdió su trabajo en pandemia, porque obviamente trabajaba en un lugar físicamente, la empresa por el tipo de negocio, su naturaleza tuvo que cerrar, y ella perdió su trabajo. Empresas que se fueron, que se cerraron por Y la ella pandemia. había asistido a los talleres y había asistido a ese taller de preparación como de un espacio personal en casa. Y déjame decirte que los 2 años de pandemia, en esa casa hubo comida, porque ella pudo, con sus equipos y con su conocimiento, trabajar con nosotros y expandir también sus servicios a otras áreas de República Dominicana. Ya actualmente trabaja para el mundo. Desde su casa en San Pedro de Macorís, ya no ha necesitado buscar otro trabajo. Pudo volar con su voz? Correcto. Solamente tuvo que poner ese esfuerzo y creérselo, porque en este caso es creérselo, Maristela. Sí, hay una corriente ahora, Cintia. Todos tienen espacio para decir todo, de todo. ¿Qué? Eso no es tan bueno tampoco. Bueno, es bueno desde el punto de vista de la democratización de la información y del conocimiento y de los espacios. Ya no tenemos que ir y pagar tanto para que nos escuchen. Cualquier persona puede tener su propia plataforma, sí, para dar a conocer lo que quiera sobre, sí, temas diversos. Sin embargo, ahí hay un hilo muy frágil que, bueno, en la República Dominicana estamos hablando de la ley de libertad de expresión precisamente porque no se ha entendido desde la construcción del ser cuáles son aquellas cosas, cuáles son aquellas informaciones que pueden construir en la sociedad. Y tú tienes más experiencia de eso que yo porque has formado talento, tienes el contacto con personas a través de tus empresas. ¿Qué nos falta como país para poder tener ese estado de conciencia de que los medios, las plataformas digitales son para construir, no son para confundir ni para llevar valores que no sean lo que está pidiendo la sociedad en estos momentos? Y esa es la segunda arista de la conversación. La primera fue las que se forman para trabajar en lugares fuera de medios. Esa segunda arista es muy crítica, es muy penosa también lo que está sucediendo, porque estamos en la carrera de la visibilidad y del ruido. Entonces, mujeres que en su haber, en su naturaleza, estamos llamadas por naturaleza a la unión, a la armonía, al crecimiento, a nutrir, porque somos nutridoras por naturaleza. Y estamos queriendo, digamos, competir en ruido. Y primero competir con los hombres en ruido. Y hacer lo que hacen los hombres y masculinizar nuestro mensaje y nuestras formas. Y luego, mujeres entre mujeres, pues, digamos, descalificándonos. No estamos mirando que una que se descalifica a todas. Una que dé un paso, digamos, a una mala palabra, una mala acción, un mal ejemplo, nos hace daño a todas. Porque ese dedo acusador de por eso es que a las mujeres no se le puede. Sí. Y a veces yo he tenido que quedarme callada muchas veces como mujer. Exacto, por mujeres que a veces no han entendido que la voz de una mujer no es para hacerlo ni desde lo masculino, es desde el deber ser, desde la construcción de los espacios para crear sociedades sanas. Entonces, cuando yo escucho a esas mujeres con esos contenidos y con esas palabras, yo digo, pero es que no entendieron el mensaje. Pero es que estamos detrás del like, estamos detrás del like, de los views, estamos detrás de ser una celebridad, estamos poniendo lo importante, el mensaje no es el importante, el mensaje es porque tengo que decir algo, sí, pero realmente estamos poniendo la fuerza en la figura y estamos siendo una sociedad de figuras, no de mensajes. Y hasta que eso no podamos revertirlo, vamos a seguir en ese proceso río abajo. Falta educación en valores. Y falta educación en valores,
Yo siempre le digo a Rey fuera del aire, a los niños hay que inculcarles los valores, a los adultos hay que exigírselos a la mala, Exacto. porque un adulto ya formado es más difícil. No, y tiene niveles de responsabilidad que no tiene el niño. Correcto. Y los hábitos son más difíciles tal vez de trabajarlos porque ya se han adecuado a una forma de conducirse. Pero los valores, la sociedad que nosotros queremos, tiene que venir de dos vertientes. Con los niños, enseñándoles. Con los adultos tiene que haber un ritmo de causa y consecuencia. Lamentablemente el adulto entiende cuando hay consecuencias. Y tenemos que hacerlo. No hemos querido tomar ese trago amargo ni esa decisión antipopular, si se quiere, pero es necesario. No, y no da dinero, mira, también. No da dinero. Mira, tú que tienes experiencia, porque Reinaldo ha sido uno de los promotores de esos espacios donde se escucha la voz, pero que son voces que llevan mensajes, que más allá de la figura, yo no conocía a Reinaldo. Y lo vi ahora y me dio la gran alegría, porque en algún momento hizo ese acompañamiento, y supongo que conmigo pasará con muchas personas que han tenido la oportunidad de oírle en un momento determinado en temas sociales en la que se necesita una voz cautelosa, una voz que da recomendaciones, pero no para dañar, sino recomendaciones para construir desde el ser. Entonces, mira cómo yo conozco esa voz. Entonces, me interesa que las mujeres podamos construir esos espacios, de que esas voces puedan ser escuchadas. Claro. Pero cuando yo escuche la voz de Cintia, que Cintia no me traiga el recuerdo de una palabra maldicha en un momento determinado, de una discusión y una situación que cuando la escuchamos nos da vergüenza a todas las mujeres y a todos los hombres, a la familia, porque la verdad que el que usa un medio para hablar sin ningún régimen de consecuencias, sin ningún tipo de responsabilidad. Entonces ahí es que te pregunto, ¿qué podemos hacer para seguir construyendo y seguir educando a hombres y a mujeres en valores que cuando tengan la oportunidad de poder hablar, de llevar un mensaje, que lo hagan desde los principios morales y éticos que rigen la sociedad? Porque aunque para muchas personas, sobre todo en la República Dominicana, creen que no hay reglas sociales, aquí hay reglas sociales, éticas y morales y familiares que hay que cuidar en todo el trayecto de la comunicación y de la visibilidad de lo que estamos frente a estos micrófonos y frente a plataformas digitales. Claro, y el pensamiento crítico. Lo primero que hay que hacer es incentivar ese pensamiento crítico. Si tú escuchas Camino al Sol, que ya has escuchado Camino al Sol. Si te fijas, por ejemplo, uno de los elementos, somos 3 anfitriones, 2 mujeres, 1 hombre. Tenemos alrededor ahora mismo de 40 colaboradores y yo me atrevo a decir que 30 son mujeres que toman el micrófono para hablar desde su perspectiva. Nosotros no damos consejos. Camino al Sol no es un programa de consejos. Es un programa de abrir una conversación y plantear en la mesa ideas para que la gente no se quede como que Reinaldo dijo tal cosa o Cintia dijo. No, Cintia no dijo. Cintia sugirió o se mencionó, para que al oyente le quede la tarea de trabajar en su pensamiento crítico con esa idea y con las que se van trabajando. La gente tiene que, yo digo a la gente, República Dominicana y el mundo, porque el mundo está realmente sí, parece que todos estamos pasando por la misma situación. De aplicar ese pensamiento crítico, de volver al origen, de volver como a lo esencial. Por eso decía que la formación desde pequeños es muy relevante. Y uno dice, bueno, pero los que ya no están pequeños, ¿qué hacemos con eso? Un sistema de educación y un sistema de causa y consecuencia, María Estela. Y entonces abocarnos a crear una nueva generación de nuevos ciudadanos. Porque eso es posible. El dominicano que aquí tira basura, cuando va a Nueva York, no tira basura. Sí. Y nadie le da una clase para eso. No. Ellos saben lo que sí se puede y lo que no se puede. Es que no tenemos el sistema de consecuencia en nuestro país tan arraigado como para saber que lo que está mal hecho y que yo sé que está mal hecho, no lo puedo hacer. Pero tú sabes qué pasa, Cintia, también. Bueno, cuando vamos fuera de aquí, a ti te ponen una multa. Sí. A ti te llaman la atención y es vergonzoso tú fuera de tu país estar detenido porque te detienen hasta por tú quitar un cono en un trayecto que dice que no se puede quitar. Aquí tú lo quitas y no pasa nada. Y te parqueas ahí. Y te parqueas ahí a la luz de todo, pero me gustaría ir a ese mensaje de dejar pasar, que es lo que nos ha hecho como dominicanos, si se quiere, regularizar esta sociedad del abandono, esta sociedad de no me importa y si no es conmigo tampoco me importa menos. O sea, la familia y la gente nos hemos ido encaminando hacia esa dirección de que si la cosa no es conmigo, no me importa, pero resulta que hoy es contigo, hoy es con Cintia, hoy con Reinaldo, mañana con
pero después vienen por ti. Las sociedades se construyen a partir de tú pensar que lo que te pasa a ti, a Cintia, me puede pasar a mí. Entonces me gustaría en ese proceso de formación y de educación, porque han recibido ustedes ese feedback cuando tienen la oportunidad de construir personas con estado de conciencia, que es el nivel superior de la educación. Mira, desde Camino al Sol, que sería la plataforma en la que aportamos como de esa perspectiva, nosotros recibimos siempre, diariamente, muchos comentarios muy bonitos y enriquecedores de gente a la que les está llegando el mensaje. Hace unos días, por ejemplo, te puedo comentar que Rey y yo salimos y un chico de algunos 18, 19 años se nos acercó con este amor, porque quería una foto con nosotros, porque yo los escucho desde chiquito. Yo le pregunté, ¿cuántos años tú tienes? Creo que eran 19. El programa tiene 13. Dije, bueno, claro. Y él me decía, yo los escuchaba en el asiento de atrás del carro de mi mamá. Entonces, fíjate cómo ya un adulto, 19 años, ya no anda en el carro, en la parte de atrás con su mamá. Sin embargo, sigue escuchando. Ya está al volante, pero tiene estado de conciencia de todo eso que escucha. Y sigue eligiendo, por ejemplo, escuchar Camino al Sol. ¿Por qué? Porque él entendió que esa propuesta, por tantos años, esa propuesta le alimentaba, le nutría, tal vez veía algunos cambios en casa con mamá, papá, y él entendió que dentro del mundo radial, dentro de todo lo que hay, digamos, como propuestas, pues es la propuesta con la que él todavía resuena, independientemente de que es un joven que de repente pudieran gustarle otros ritmos y otras cosas. Él sigue resonando con Camino al Sol. Yo no creo que a la gente le guste lo vulgar, le guste lo mediocre, o le guste lo triste, o le guste lo amarillista. Es que si se habitúan a ver eso, lo ven normal, lo normalizan y no saben que hay otras cosas. Lo que me parece que nosotros tenemos es que apostar por hacer más visibles programas como el tuyo, como este, como el nuestro Camino al Sol y como otros que se están haciendo, bonitos esfuerzos. Sí, se hacen trabajos de calidad, pero a veces esto como esos tienen que visibilizarse más. Esto pasa como el cuento del poema aquel de la luz, el sol. El sol tiene manchas, o sea, y la gente no se enfoca en las luces, sino que lo que se hace visible siempre es la mancha. Creo que la sociedad debe ir hacia que las luces puedan verse más, y mientras más luz, más se disipan la sombra. Sí, y los medios de comunicación hablan de la cultura de los pueblos. Cuando tú vas a un país, tú tratas de escuchar la radio de ese país para conocer un poquito la idiosincrasia, cómo hablan y qué se escucha en ese país. Eso habla de la cultura de los pueblos. En ese sentido, nosotros tenemos muy mala nota. Déjame decirte, pero es una construcción. Yo que he tenido la oportunidad de ir a otros países y cuando yo voy, yo digo, yo siento vergüenza ajena. O sea, vergüenza mía también. Nos da pena, sí, nos da pena. Pero eso es una construcción que depende de muchas aristas. Por ejemplo, los medios de comunicación que permiten que esos programas de baja calidad salgan al aire. Las marcas comerciales que apoyan esas producciones. Cintia, pero ¿quién conduce? Porque aquí hay que buscar, a veces no nos gusta como país llamar a las cosas por su nombre. Para poder identificar quién tiene la responsabilidad de hacer algo que no hace, hay que identificar quién es el que está llamado al régimen de consecuencia, a aplicar las reglas cuando en la sociedad se violan, porque la sociedad está hecha así. La sociedad no es que todo el mundo hace las cosas bien, no, es que el que no lo hace bien debería ser que la gran mayoría lo haga bien y que una minoría sea la que tengamos que someter a la obediencia, pero resulta ser que no, que es la gran mayoría que está haciendo las cosas como no se deben y una minoría estamos agachados y a veces para hacerla bien nos sentimos hasta con vergüenza, ¿no? Y si para qué uno se para en un semáforo cuando si el que viene atrás. Entonces, me gustaría saber, porque también hay ustedes como medios que trabajan, que tienen programas, que tienen oficinas, empresas que trabajan el tema de educación, de poder producir contenido y entregarle a las empresas que requieren de talento formado, con niveles de conciencia y de responsabilidad social porque lo hacen. ¿Qué hacemos entonces con el Estado, con las instituciones? Porque ustedes solo no van a hacer que llueva, una sola golondrina no hace lluvia. ¿Qué hacemos con ese Estado macro que tiene una función social pero que no se visibiliza ese régimen de consecuencia? Yo creo que tal vez desde la perspectiva de La Voz ha faltado un poquito la unión de gremios. Hay muchos gremios relacionados con La Voz, pero son como islas aparte. Todavía no funcionan como un gran gremio que pueda hacer presión social
para que vengan los cambios desde donde tienen que venir, que es desde el gobierno. Los cambios sustanciales en hacer cumplir las leyes, las normas, las consecuencias, ellas están escritas, pero el peso de la ley, digamos, y el peso para que se cumplan, tiene que venir de un organismo estatal. Existen, pero no están completamente regulados, porque hay un peso muy importante en lo que te decía nuevamente, el dinero, la fiesta del dinero, la fiesta de los views y de los likes, y dejamos pasar cosas a sabiendas que no están correctas, pero están tal vez alimentando a un grupo económico del que puede que dependa o no alguna vamos a decir alguna amistad con instituciones gubernamentales, y entonces eso es un poquito complicado a verse llamarle la atención a un amigo. Pero las instituciones llamadas a eso, claro, el trabajo tiene que hacerse de abajo hacia arriba. Nosotros como empresa y como programa de televisión, como no somos gobierno, trabajamos de abajo hacia arriba. No, y la parte que le corresponde, porque no pueden ampliar todo el espectro para poder crear esa gran revolución de conciencia. Es de abajo hacia arriba los que tenemos ese nivel de conciencia, pero hacer un poco de presión para que de arriba hacia abajo también las normas y las leyes que ya existen se cumplan. Bueno, porque solamente necesitamos que se cumplan. Así mismo. Vamos a ir a una pausa, Cintia. Y un minuto, yo esta mañana escuché un mensaje de una mujer llamando la atención en un podcast como este, que yo sentí vergüenza. Y tú sabes que yo miré cuántos views le habían dado y sentí aún más vergüenza. Entonces esas son de las cosas que yo digo, a veces hay que tener responsabilidad cuando prestamos nuestras voces para decir cosas. Vamos a una vuelta y volvemos.